La mañanera de Ángel Dominical, domingo 2 de mayo del año 2021. Regresamos al espacio al cual estamos acostumbrados, tanto usted como yo. Ya estamos otra vez, aquí está la planta y todo está prácticamente como estaba cuando nos fuimos hace prácticamente 4 semanas. Voy a comentar con usted hoy un tema que a querer y no está en la agenda política nacional y tiene que ver con los estatutos que se dan a sí mismos los partidos. Estos estatutos o los documentos básicos, como se llama este conjunto de documentos, estatutos, ¿cómo se dice? La cuestión de los objetivos, su declaración de principios, etc. Lo revisa la autoridad electoral con miras a eliminar o señalar o observar, si gusta usted, frases que podrían en un determinado momento contravenir alguna ley. Por ejemplo, incitar a la violencia, podría ser una, promover la discriminación contra este o aquel grupo social, etc. Los documentos básicos, específicamente los estatutos de Morena, señalan en un X artículo que no debe favorecerse o no debe haber nepotismo. Nepotismo es una práctica de apoyar a los nuestros o apoyar a alguien a los suyos. Esto viene de un personaje nepote y de ahí viene nepotismo. Es una costumbre o una práctica donde un gobernante, un funcionario, un legislador favorece designando a personas, aun cuando la ley es precisa en el sentido de que debe de estar bajo su mando, de mando directo. Ahí se configuraría de una manera clara el nepotismo. Sin embargo, en México le damos una, vamos a decir, una concepción o una definición mucho más amplia. ¿A qué viene esto? Bien, los estatutos de Morena, que ellos mismos se dieron y que fueron aprobados por la autoridad correspondiente, señalan la prohibición de favorecer a los suyos. Si una persona de una u otra manera que tiene una posición en ese partido, sea en el orden estatal o federal, favorece a uno de los suyos, más aún cuando son descendientes directos, un hijo, una hija, un hermano, etc. La esposa. Ese es el primer elemento. Segundo, si un partido, si sus dirigentes y su dirigente máximo, en este caso el presidente de la República como morenista número 1, el líder del partido de facto, nada dicen respecto a una violación abusiva, flagrante de sus estatutos. Y aquí hay que aclarar una cosa, no estoy condenando eso, simplemente estoy señalando la violación de militantes distinguidos con posiciones de decisión en Morena. Han aprobado de facto, porque no se han manifestado al respecto de manera oral o en una carta de protesta, sino de facto han apoyado la designación o la elección mediante una encuesta de la hija del señor Félix Salgado, hoy senador con licencia. Uno pensaría, bueno, ¿qué visión tienen de la ley o qué visión tiene la dirigencia de un partido cuya actividad cotidiana es violar la ley y o violar sus propios estatutos? Pues dice uno, bueno, es la costumbre, dirán algunos, no hay problema, es la que el pueblo quiere. Y así se pueden dar múltiples argumentos a favor de que la candidata al gobierno del estado o a la gubernatura del estado de Guerrero sea la señorita hija de Félix Salgado Macedonio. Yo
no critico eso, porque finalmente yo no soy militante de Morena, es más, ni siquiera simpatizante de Morena. Simplemente estoy señalando un hecho que se da también en otros partidos. Ojo, no nomás esto se da en Morena. ¿Cuántos casos no vemos y sabemos, conocemos, de priistas distinguidos, panistas distinguidos, perredistas distinguidos, verdes distinguidos, etcétera, de todos los partidos, donde, pues por ejemplo, se intercambian, ahora yo soy presidente municipal y después eres tú mi esposa y luego regreso yo, luego le ponemos al hijo o a la hija. O ahora soy yo senador y tú diputada, y al revés, después esto y el otro. Es decir, esto no es privativo de Morena, que no se malentienda. Tomo hoy por la notoriedad del caso, nada más por eso. Y lo he señalado también en otros casos y en otras elecciones, en otros procesos electorales. Hoy lo estoy trayendo a colación por la importancia mediática que ha tenido esto, pero no por la novedad. Aclaremos eso, no por la novedad. Si bien estamos ante un fenómeno no nuevo, casi cada elección se presenta, sí estamos ante algo nuevo en el sentido de la dosis de cinismo que se maneja. En los otros casos, muchos que hemos visto a lo largo de los años, normalmente la dirigencia de ese partido guarda un silencio cómplice, por decirlo de alguna manera. Pero aquí no. Aquí se ufanan de esa violación de sus propios estatutos. ¿Y qué sucede cuando nadie de los militantes de Morena protesta por esa violación? Nada. Nada. Porque en los mismos estatutos no hay una penalización como impedirle el registro o alguna cosa así. No hay. Y esto nos lleva a una situación mucho más grave. No se nos da el respeto de la ley, el respeto de la norma, para ser más generales. Incluso hoy nos orinamos en el libro de la Constitución. Cuando un diputado encargado de elaborar y aprobar leyes dice que cuando la ley y la justicia chocan, él está por la justicia y la ley queda de lado. Quien está encargado de legislar. El problema es que no puede haber en un país, en una economía abierta, en una democracia, justicia, si no hay una ley que precise las cosas. Tanto cuando una conducta es delictiva y cuál es la penalidad que merecería la comisión de ese delito. Estamos pues ante una situación donde no es nuevo violar la norma. Quizá lo nuevo hoy sea el nivel de la norma. En los anteriores gobiernos se violaba esto, lo otro, pero nunca como ahora se viola la Constitución, ¿no? O se violaba la Constitución. Hoy prácticamente es un baldón, no de oprobio, sino de orgullo, pasarse la Constitución por el arco del triunfo. Abjurar de la Constitución. Y estos organismos autónomos los vamos a desaparecer porque son muy caros y los vamos a meter a las secretarías de Estado que ven esos asuntos. Y dice, momento, esos organismos autónomos lo son constitucionalmente. Habría que reformar la Constitución, pues no hay problema, la violamos y hacemos esto. Acaban de violar, en el caso de la ley del Poder Judicial de la Federación, la Constitución cuando plantean el artículo 13 transitorio. ¿Y qué sucede en un país cuando la violación de la norma se vuelve norma? Valga la redundancia. Cuando el político encumbrado, el gobernante encumbrado, viola de manera consciente y además de manera permanente y sistemática la Constitución, o al menos intenta violarla. Los organismos autónomos se oponen, acuden a la Suprema Corte y le dan palo. El Poder Judicial se encarga de detenerlo.
cuando debió haber sido el mismo presidente el que se detuviera. Pero no es así. ¿Por qué entonces los militantes o las dirigencias de un partido, pues ante una situación, una coyuntura, no puede el candidato que violó la Constitución, violó la ley, perdón, no se le autoriza el registro, no se le permite por la violación cometida, pero dice, ahí va mi hija, y órale, y es mi hija? ¿A dónde puede llegar un país así? ¿Cuál es el futuro que le espera a un país en economía, en convivencia política, en su democracia, en su institucionalidad? ¿Qué le esperaría a ese país de continuar de manera, vamos a decir, consciente, violando toda norma, tanto en el texto como en su espíritu? El desastre. No hay otra forma. Hoy en el mundo, los países que son respetados, los países que realmente crecen, que estimulan verdaderamente el crecimiento, son aquellos que tienen una fuerte y poderosa institucionalidad, que tienen instituciones respetadas y además respetables. Y además sus ciudadanos tienen conciencia clara del valor que tiene el respeto de la ley. Y aquí en México, desde hace muchos años, no nomás con Morena, desde hace muchos años, decenios diría, que lo que nos gusta, en lo que nos solazamos, casi de manera orgásmica, es violar la ley. Y entre más importante es esa ley, más placer sentimos. Vean ustedes al gobernante, al presidente López, cuando se ufana, para mí eso es constitucional, y suelta su sonrisa sarcástica, que no habla bien de su salud mental, y dice mucho más de lo que él quisiere decir. Pues su partido también se arroga esa facultad de violar la norma. Repito pues la pregunta: ¿cuál es el futuro que le espera a un país así, con partidos así, con dirigencias de esos partidos así y con un gobernante así? No hay otra posible salida que la debacle total, el desastre. Está usted avisado. No se sorprenda mañana o pasado si decae la inversión extranjera directa, si no hay creación de fuentes de empleo permanente. No se sorprenda si inversionistas nacionales o empresarios mexicanos se llevan sus recursos a invertir a otros países, o simplemente venden sus empresas, juntan sus fichas y se van a pasar los últimos años de su vida en una total tranquilidad a otro país. Cuando eso se dé, de no rectificar este gobierno y los suyos, eso nos esperaría en no mucho tiempo. No se llame sorprendido, por favor, porque cuando se daban esos hechos violatorios de la ley, usted y decenas de millones de babeantes seguidores de López callaban cobardemente. Y eso que estarían cosechando sería resultado de la siembra que años antes hicieron. Muchas gracias y lo espero mañana lunes para darle a una semana más. Gracias.